en cada tiempo el Señor da sus recursos. Y a él le dio un gran vozarrón, seguramente le dio teatros romanos donde si hablas fuerte te escuchan miles de personas. Nosotros tenemos otra manera de hablar y de que seamos escuchados. Bueno, pues vamos a continuar nuestro recorrido acompañando a José en su vida tan interesante y que el Señor en su bondad nos ha dejado también descrita con muchos detalles. Hoy hemos empezado un poco antes, hemos cantado creo un himno menos, entonces calculo que a las 12:20 o así podemos ir terminando. Son las 11:11, entonces sobre las 12:20 más o menos vamos terminando. Lo digo en primer lugar para mí mismo, para tener un límite y también una referencia. Bueno, a ver, primero, ¿qué hay aquí? Esto es para... ¿Paul no está? ¿O Paul? Ah, está aquí. Paul, Lucas y Dan. ¿Qué hay aquí? Una copa de plata. ¿Verdad, Dan? Hay una copa de plata. ¿Y dónde está la copa de plata, Paul? Lucas, ¿dónde está la copa de plata? En el saco de Benjamín, sí. Eso es lo fuerte de esta imagen, que fue encontrada la copa de José en el costal de Benjamín. ¿Quién la había puesto allí? Bueno, el autor intelectual sí fue José. Alguno de sus siervos lo puso allí y fue para poner en funcionamiento la conciencia de sus hermanos y hacerles ver un pecado que ellos habían cometido, hurtar a José, es decir, aprovecharse monetariamente de él. Muy bien. ¿Y aquí qué pasa? Paul? ¿Dan? ¿Qué se ve allí? Descubren que, bueno, en realidad no era, José no era el faraón, sino el que estaba después de él. Pero por encima de José solo estaba Faraón, el resto de la tierra estaba bajo José. ¿Algo más? ¿Qué has visto, Dan, ahí? Bueno, ¿alguno de los adultos que nos interprete a ver? Los hermanos de José. ¿Y por qué ya no están preocupados? ¿No tienen temor? ¿No tienen susto? Bueno, sí. ¿Y qué más? ¿Por qué más están tan contentos ellos? Porque José estaba vivo. ¿Algo más? Eh, bueno, todavía cuando llegó y vio por primera vez a Benjamín José, no estaba tan efusivo, no podía. Tenía que guardar todavía las apariencias. Podía salir y llorar al verlo, pero luego lavarse la cara y regresar porque aquí no ha pasado nada,
Aquí Dios sigue siendo el Señor de toda la tierra. ¿Alguna otra idea en cuanto a esta foto? Se dio a conocer a sus hermanos. Ahora hay descanso, ahora hay alegría, ahora pueden hablar con él. Seguramente que esta no fue la primera foto que les sacaron, sino cuando ya se relajó el ambiente, cuando ya pudieron hablar con él y pudieron hasta alegrarse con él, como hemos visto. ¿Lo merecían? No. Esta es una historia que pertenecería, que cuadraría, encajaría bien en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, pero está en el Antiguo Testamento, un cuadro de la gracia que vendría a través del Señor Jesucristo. Ellos estaban, su temor y todo eso era porque pensaban, digamos, como la ley. Me hacen, yo hago. Haces, pago. Haces, lo tienes que pagar. Esa es la ley. Pero la gracia perdona, la gracia restaura, la gracia da gozo y paz. Bueno, sigamos en nuestro recorrido. Génesis 45, 16 al 28, y nos ha ido muy bien así leyendo, ¿verdad? ¿No? Me parecía. Sigamos haciendo lo que yo creo que ha ido muy bien. Génesis 45, del 16 al 28. No os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dijo José: carros conforme a la orden de Faraón. Y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió estos 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no reinéis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán hasta con su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no les ofrecía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y vieron Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu se volvió. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Bueno, veremos algunas lecciones, algunas cosas especiales que tiene esta porción. El versículo 20 dice: la riqueza de Egipto será vuestra. En el versículo 23 dice: y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. Lo mejor de Egipto para la familia de José. Toda la riqueza de Egipto será vuestra. Impresionante este lenguaje.
Qué privilegio ser de la familia de José. Y a esa familia, esa familia pudo disfrutar de toda la riqueza de Egipto, de todo lo que José había heredado en Egipto por pura gracia. Bueno, pues seguramente ya sabéis qué dice Mateo 6:33, que habla de nosotros. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde íbamos en la lectura? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas que son comida, techo, vestido, provisión para esta tierra, son añadiduras. Si buscas primero el reino de Dios, buscas al Señor, entonces el resto viene por añadidura. Son añadiduras. Toda la riqueza de este mundo, digamos, está a nuestra disposición. El punto 1 es buscar el reino de Dios y su justicia, buscar al Señor. Romanos 8:32 que leímos ayer o anteayer. Romanos 8:32, ¿dónde vamos? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vaya. Si Dios nos dio el don más grande que tenía, lo más grande que hay en el universo, el resto de cosas caen delante de un regalo tan grande como fue su Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que el Señor nos ayude a disfrutar de esos privilegios que tenemos, gozarlos y darle gracias de corazón por esas cosas, porque las hacemos nuestras, las creemos y nos las apropiamos, todas las cosas. En el versículo 24, José despide a sus hermanos y les dice, no riñáis por el camino. ¿Por qué les diría eso? ¿Eh? Sí. Hay dos problemas cuando uno ha pecado. Uno es acusarse a sí mismo. ¿Y os acordáis que había un versículo que hablaba de eso? No os pese, versículo 5 del capítulo 45, que tiene este sentido de no os enojéis contra vosotros mismos. Es decir, si el Señor te ha perdonado, considérate tú como Él te ve, perdónate a ti mismo. Pero aquí es mirando a otros. Allí también se necesita gracia y perdón. Y para no llegar a reñir por el camino hay que, no es que haya que evitar hablar de las cosas, hay que saber ceder, hay que saber perdonar. Entonces, lo que José había mostrado, ahora ellos lo tenían que reflejar entre ellos. Pero es curioso que diga esto, parece obvio, que claro, no deberían nunca pelear, pero después de haberse encontrado con José, de haber visto el pecado que cada uno tenía, es posible que algún Rubén le dijera a Judá, te lo dije, o algún Judá le dijera a Rubén, pero no hiciste nada. Y empezar los problemas.
perdonar y olvidar. Versículos 26 y 28 declaran una verdad gloriosa. Versículo 26. Y le dieron las nuevas a Jacob diciendo, José vive. Versículo 28, después de que ya Jacob lo pensó mejor, vio los carros, se convenció, dijo, entonces Israel, basta, José mi hijo vive. Qué alegría tan grande. Y en su vida reciben ellos bendición. ¿A qué se parece eso en el Nuevo Testamento? Las grandes noticias en el Nuevo Testamento parecidas a estas. ¿Cómo? Ha resucitado. Hay reportes, hay informes de que Él vive. Y resulta que desde entonces Él vive. Hoy también vive. Y esa es nuestra gran alegría. Él está vivo, está engrandecido. Desde allí nos contempla aquí en Espes, ocupándonos de las cosas en las que nos estamos ocupando. Él vive y nunca más volverá a morir. Tuvo que morir por causa de nosotros, pero ahora vive por los siglos de los siglos. ¿Dónde está dicho Él vive? Lucas 24, 23, uno de los lugares. ¿De ahí vamos en la lectura? Será Jaime, ¿no? Sí. Uh-huh. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto la visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Los ángeles dijeron que Él vive. Lástima que todavía los que están diciendo esto están cargados de tristeza. Les cuesta creer eso, pero declaran una cosa muy bonita. Él vive. Nuestro Señor vive y vive para siempre y hoy también vive. Sí, es verdad que Él en la Santa Cena nos dice que recordemos su muerte, pero Él vive y desde su vida nos ve celebrar, nos ve recordar su muerte. Su muerte es muy importante, pero el hecho de que Él vive también es muy importante. Y nuestra salvación depende de esos dos hechos. Él vive. En el versículo 27, ¿cómo se le llama al padre de José? En el 27, Jacob. Y en el 28 sí lo que has dicho, Israel. Se trata de la misma persona. ¿Qué significa Jacob? A ver, los estudiosos de nombres y demás. ¿Qué significa Jacob? Usurpador, suplantador. Una vida. ¿Y qué significa Israel? Sí. A ver, sí. Esta idea está contenida en su nombre, pero ¿alguien tiene alguna otra idea de lo que significa Israel? Príncipe con Dios. Hay un cambio enorme entre los dos nombres, ¿verdad? Lo que entraña el nombre Jacob es una vergüenza. Y Jacob hizo honor a su nombre varias veces.
pero ahora se le llama Israel, es decir, el nuevo Jacob. Cada uno de nosotros también tiene dos vidas, una antes de Cristo y una después de Cristo. Y la diferencia es enorme entre las dos. La vida anterior a habernos rendido al Señor Jesús es una vergüenza. Es nuestro Jacob y lo llevamos y todavía lo vemos. Hacía mucho tiempo que el Señor le había cambiado el nombre a Jacob por Israel, ese nombre tan hermoso, príncipe con Dios. Pero siguió viviendo como Jacob mucho tiempo, como el que no tenía fe, como el que vivía en su vieja vida. Y lo vemos sobre todo en estos años en que se entristeció tanto porque había perdido a José. Lo vemos estancado, lo vemos en su fe, lo vemos pobre, lo vemos falto de visión espiritual. Jacob puro. Pero ahora el Señor, uno de los propósitos que tenía con lo que le sucedió a José, fue también obrar en el corazón de Jacob, para que llegara a portarse más como Israel, por favor. Ahora que Jacob ha entregado en la mano del Señor todo, que por fin ha soltado a su hijo Benjamín, que ha soltado todo lo que le preocupa, ahora descansa y empieza a mirar al Señor. Ahora empieza a vivir como Israel. Y qué cambio entre estos dos versículos. Jacob, el que en el versículo 28, en el versículo 27, necesita evidencias para ayudar a su fe. Ese Jacob débil ahora habla de forma segura. Basta. José, mi hijo, vive todavía. Estoy seguro. Iré y le veré. Seguridad. No había visto aún a José, pero habla en fe. La fe tiene un lenguaje de ese tipo, de seguridad. ¿Estas palabras os suenan? Iré y le veré. ¿Quién más irá y verá al que aún no ha visto? Tú y yo. Iremos y veremos al Señor. Primera Juan 3:2. Hay un himno que está en nuestro himnario allá en Barcelona que dice, cara a cara le veré. Cara a cara. ¿Le veremos como Él es? Veremos a nuestro Señor fuera de la esfera de este mundo, de todo lo que nos trae este mundo. Le veremos cara a cara. Iremos y le veremos. Y esa convicción le da perspectiva a todo lo que hacemos aquí. Es muy distinto trabajar con los ojos puestos aquí como nuestra meta final, que trabajar con los ojos puestos en nuestra verdadera meta final. Es ver al Señor.
Y todo lo que hacemos está conectado con ese momento. Iré y le veré. Y si nosotros lo recordamos con frecuencia, la perspectiva con la que trabajamos será celestial, será, mejor dicho, permanente y eterna. Y eso es, yo creo, lo que el Señor quiere. Bueno, vamos al capítulo 46, versículos 1 al 8. Seguimos en nuestra lectura. ¿Dónde habíamos quedado? Sí. Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José derribó a tus guerreros. Y se levantó Jacob de después, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían subido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, Etcétera. Hemos leído solo Rubén porque hay muchos nombres allí, a partir de allí. Pero cada uno tiene su lugar, aparte, único, en los planes de Dios. Bueno, eso lo veremos con más detalle luego. ¿Qué hace Jacob o Israel? A ver, ¿cómo empieza el versículo 1? ¿Salió quién? Israel. El hombre de fe, el príncipe con Dios, el nuevo hombre. Él, en la energía espiritual que le da todo este crecimiento espiritual que ha tenido en los últimos versículos, él llega a Beerseba y ofrece sacrificios al Señor. Entiende que necesita ahora, en este momento de su vida, que va a dar un gran paso de fe, el último gran paso en su vida, entiende que necesita al Señor. Ahora Él debe ser el centro del resto de su peregrinaje. El hombre de fe invoca al Señor, ofrece un sacrificio y nosotros sabemos lo que significa ese sacrificio. Nosotros sabemos que todo acercamiento a Dios, toda restauración con Dios, todo arreglo de nuestra vida con el Señor pasa por la cruz. Y entonces esto lo tiene en cuenta Israel, Jacob, nuevo nombre. Y entonces el Señor le responde. Versículo 2. ¿Cómo le responde? ¿Cómo le responde? Israel, Israel. Jacob, Jacob. ¿Y qué responde él? Heme aquí. ¡Fua!
Cuánta paciencia ha tenido el Señor para llegar a llevar a Jacob a este punto. Y no solo responder de esta manera después de que el Señor le llame Israel, sino después de que le llame Jacob. Todo lo que has recibido es de gracia. Tú has trabajado mucho, querido Jacob, por lograr las cosas tú mismo, pero mucho, mucho, mucho. Toda tu vida te la has pasado luchando por lograr las cosas por tu propio poder. Has vivido más como Jacob que como Israel. Y Jacob, lejos de sentirse mal, o a lo mejor sí que reconoce que, hombre, el nombre que el Señor está usando es su antiguo nombre, pero sin embargo dice, heme aquí. Deja de luchar para ser el gran Jacob. Señor, heme aquí. Y el Señor le responde maravillosamente, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Cuándo había sido la última vez que Jacob había tenido un momento así con el Señor? Hacía tiempos que no le había hecho un altar. En todo caso, todo el tiempo que José estuvo en Egipto y que fue vendido por sus hermanos, eso no sucedió. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Jacob, en vez de solo lamentarse y mirar sus penas, hubiera levantado sus ojos, hubiera buscado al Señor en su dolor por José, si a lo mejor el Señor no le hubiera revelado dónde estaba José. El Señor lo sabía. Todo el tiempo que José estaba en Egipto, lo sabía. Y sabía cómo estaba el corazón de Jacob. Y sí, no comprendo del todo por qué el Señor lo permitió así, pero el Señor sabía dónde estaba José. Y ahora que Jacob se acerca al Señor, vuelve al altar, vuelve a estar dispuesto para el Señor le dice, la mano de José cerrará tus ojos. Tu pueblo, tu descendencia crecerá en Egipto. Allí yo haré de ti una gran nación. El Señor responde cuando lo buscamos, ¿verdad? Aunque hayamos estado como Jacob lejos y aunque inclusive lo hayamos sacado del centro de nuestra vida. Cuando volvemos a Él, el Señor en su gracia nosotros mereceríamos que Él nos dejara ahí. Anda, busca donde estabas buscando antes. Pero la gracia del Señor no es así y siempre está disponible. Jacob le busca, el Señor le responde. Luego, entre el versículo 8 y el 27, se enumeran todos los nombres de los hijos y nietos de Israel. Se enumera cada uno es importante. A nosotros nos da un poco de apuro leer todos esos nombres, como son nombres que vienen del hebreo, pues son un poco enredados para nosotros. Son buenísimos si uno quiere aprender a leer bien, buenísimo ejercicio, pero sí, nuestros nombres, los que usamos aquí en España, deben ser difíciles para los hebreos. Pero tanto da, para el Señor eso no es un problema y cada uno de los que hemos recibido al Señor Jesús es importante y único.
Entonces no solamente se habla de Rubén, no solamente se habla de José, no solamente se habla de Judá, se habla de todos, de cada uno de ellos. ¿Hay algún lugar en el Nuevo Testamento que muestre que el Señor nos llama por nombre, nos conoce personalmente? ¿Dónde? A ver, por ejemplo, ¿en qué versículo? Juan, donde habla del pastor. A ver. Sí. Juan 10, sí. Gracias, Esther. Ahora tenemos que encontrar el versículo. El 14, bueno, ese es un versículo. Conozco mis ovejas, evidentemente cada una. ¿Y hay algún versículo que hable de que las llama por nombre? El 3. Al pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Eso mismo se dice de las estrellas. Nosotros no las hemos podido contar, pero Dios las saca y las llama por nombre. Yo creo que nos es dicho todo esto para que entendamos que cada uno de nosotros tiene un lugar en el corazón del Padre y un lugar que otro no ocupa, un lugar único, y en el corazón del Señor Jesús. Muy, muy bonito pensamiento esto. Sí, en Juan 10:3 es donde lo dice. Bueno, vamos a saltar los nombres para evitarnos un rompecabezas, un trabalenguas más bien. Y vamos a Génesis 46, versículos 28 al 34. Seguimos en la lectura. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén y llegaran a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y a la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Bueno, entonces viene el gran momento en el que Jacob se encuentra con José en tierra de Gosén, no precisamente en donde estaba la gran pompa de Egipto, sino en un lugar especial. Se encuentra Jacob con José y ocurre el gran encuentro, la gran resurrección, digamos así, de José delante de Jacob.
dice Jacob en el versículo 30, ahora, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Estas palabras están bastante semejantes en el Nuevo Testamento, también referidas al Señor Jesús, y una persona que dice más o menos lo mismo al contemplarle. ¿Mm? ¿Quién? Matías. Está al final del Antiguo Testamento. Dice, Señor, despídeme ahora porque mis ojos han visto tu salvación. Ajá. Esas son las palabras que estaba buscando. ¿Y dónde están? Exactamente. Está al final del Antiguo Testamento. Ahí. O al principio del Nuevo, muy cerca, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿dónde están? Aitor me sugirió la otra vez que os anunciara un examen. En realidad vamos haciendo el examen todo el tiempo, preguntándonos dónde encontramos las cosas que sabemos. ¿Dónde están estas palabras entonces? Lucas 20, a partir del 25. Lucas. A partir del 26, mejor dicho. eh, Era Simeón y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Estamos en Lucas, capítulo 2:26. Le había sido revelado. Sí, si quieres leerlos, Pedro, adelante. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Tendríamos que leer hasta el 32, ¿no? Y movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Uh-huh. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Uh-huh. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Uh-huh. Estaban allí también Ana profetisa, hija de Fanuel. Bueno, podríamos dejar allí, porque queríamos enfatizar lo de Simeón, ¿no? En el tiempo en que el Señor Jesús vino a la tierra, espiritualmente había mucha oscuridad en Israel, ¿cierto? Cuando vienen los magos y preguntan dónde está el rey de los judíos que ha nacido, lo que se causa es turbación. Había gran ignorancia en Israel en aquel momento, tinieblas espirituales. Pero había, en medio de esas tinieblas espirituales, estaba Simeón y estaba la que empezaste a leer, Ana. Dos personas que en medio de la oscuridad general brillan por su fe. Siempre es posible, en todos los momentos, por más oscuros que sean, buscar en la comunión con el Señor su luz y ser mayoría. El Señor y yo somos mayoría, dijo algún hermano alguna vez, y tiene razón. Bueno, muera yo ahora que he visto tu rostro. Lucas 2, 28 al 30. Versículo 31 dice José a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber
a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. ¿José tenía motivos para hablar así tan alto y claro acerca de sus hermanos? Estos son mis hermanos. Esta es la casa de mi padre. ¿Podía tener orgullo sano de esos hermanos? ¿Qué proceso debió seguir el corazón de José para llegar a este punto? Poderlos presentar, digamos, no en su ruina, no en su pecado, en su miseria, sino verlos en la posición que Dios los puso. José era un hombre de fe. No se avergüenza de llamar a sus hermanos así, mis hermanos, delante de Faraón. Y si lo puede decir delante de Faraón, lo puede decir delante de cualquier otra persona. ¿Existe algo parecido en el Nuevo Testamento? Algo como que el Señor no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. ¿Existe algún lugar en el Nuevo Testamento? Existe en el Salmo 22, sí, pero también es citado en el Nuevo Testamento. Hebreos 2:11, ¿puede ser? Lo leemos juntos, que da mucha alegría. Hebreos 2:11. 1, 2, 3. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y cita el Salmo 22, que dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Cuando nos reunimos los creyentes para alabar a Dios, el Señor Jesús está en medio. Y relacionado con eso nos dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Evidentemente no nos ve en nuestra vieja vida, tampoco nos ve en nuestras derrotas. El Señor nos ve en Él. No se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y esto es para agradecerle, porque a veces le he dado vergüenza a Él, pero Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Finalmente, el último versículo de este capítulo dice en el versículo 34, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Hay otra cosa que era abominación a los egipcios y que leímos antes. ¿Os acordáis? Génesis 43, 32. No, bueno, la barba
a lo mejor también, pero se menciona aquí otra cosa. Comer. Una distancia grande guardaban los egipcios respecto a los hebreos en cuanto a la comida y en cuanto al oficio. Y no solo era, digamos, diferencia cultural respetable, sino que era abominación. La distancia es radical. Los egipcios ponían una distancia radical con los que no pensaban como ellos. Y eso hace el mundo hoy en día. Eso nos lo dijo Pablo. ¿Os acordáis con qué palabras lo dijo Pablo en Gálatas? ¿O lo leemos directamente? Gálatas 6:14. ¿Dónde íbamos en la lectura? Adelante, señor Jeremy. Gálatas 6:14. Sí. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ujú. El mundo me es crucificado a mí. Eso es una cosa radical. He salido del mundo, nunca más volveré allí. No tengo nada que hacer allí. Pero el mundo hace conmigo la misma distancia. No puede haber unión, no puede haber yugo igual ahí. El mundo me rechaza igual que yo rechazo al mundo. Yo soy abominación para el mundo. Esa es la realidad que nosotros tenemos que asumir. Nuestra parte es gloriosa, ellos no la conocen, pero no puede haber amistad real entre nosotros y el mundo. Estamos mal. Ellos están mal y nosotros están mal si tratamos de juntar las dos cosas. La realidad es esta. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Abominación mutua. Pues que el Señor nos ayude a vivir así. Bueno, vamos a leer en Génesis 47 los primeros 12 versículos. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: Mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y de aquí están en la tierra de Gosén. Y de los posteros de sus hermanos tomó 5 varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José, diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido aquí. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida.
Ujú. Bueno, ahora toda la familia de José en Egipto es exaltada, es puesta en lo mejor de Egipto. Habitan en lo mejor de la tierra, lo mejor para ellos. Parecieran un linaje escogido. ¿Os suena esa palabra? ¿Os suenan esas palabras? ¿Cierto que sí? ¿Y dónde están? Sí, Señor. Primera de Pedro. Primera de Pedro, ¿qué? Es 12:9. 2:9. Adelante, Señor. Mas vosotros sois linaje escogido real, sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ujú. Entonces, cuando yo miro a un creyente, estoy mirando a alguien de un linaje muy especial. No hay entre todas las familias de la tierra, ni entre las familias reales de la tierra, ni las más encumbradas, personas tan importantes como un hermano en Cristo. Somos linaje escogido. Así debemos ver a nuestros hermanos y así debemos vernos nosotros en Cristo. Por fe podemos creer eso y no solamente creerlo, sino abrazarlo, hacerlo nuestro, linaje escogido. Y habitamos no en lo mejor de la tierra, digamos visiblemente, pero sí estamos en la mano del Señor, el mejor lugar donde se puede estar. Referido a nosotros, Primera de Pedro 2:9 es suficiente. Pero me gustaría mirar la parte profética que se ve aquí en este hecho de que los familiares, los hermanos de José son exaltados. Sobre todo miremos Isaías 2, versículos 2 al 4. Esto habla del milenio. Había encontrado Apocalipsis 20, pero me parece que Isaías 2 es más claro aún. A ver si seguimos donde íbamos leyendo. Isaías 2, del 2 al 4. Aconteció por ser de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los poblados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hombros. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Uh-huh. ¿Qué es esto? Es el tiempo glorioso que le espera a Israel cuando el Señor Jesús venga a reinar. Durante el tiempo de la gran tribulación, a través de todo lo que les pasará, su fe será purificada. Y finalmente, cuando el Señor Jesús se presente en el Monte de los Olivos, ellos lamentarán y se humillarán delante de Él. Hay un salmo que dice,
tu pueblo se te ofrecerá en el día de tu poder. Y entonces el Señor reinará sobre Israel. Geográficamente en esta tierra, Él pondrá su trono en Israel. Y entonces será el lugar central de la tierra, el ombligo de la tierra, como dice en Ezequiel. Sigue siendo en los planes del Señor la nación escogida. ¿Y dónde estaremos nosotros? ¿Dónde estaremos nosotros? Con el Señor, reinando con Él como su esposa. En una relación más íntima que con Israel, pero cada uno en su lugar. Y reinaremos con el Señor y reinaremos para Él. Pero esta exaltación de la familia de José en Egipto habla proféticamente de ese momento. Y los judíos que no han recibido al Mesías aún, no han recibido al Señor Jesús como Mesías, esperan esto. Nosotros, gracias al Señor, hemos recibido más luz y sabemos cómo serán las cosas en realidad. Jacob bendice a Faraón, volviendo allí a Génesis 47. Y en el versículo 10 vuelve a decirlo. Jacob bendijo a Faraón. ¿Quién bendice a quién? ¿El mayor al menor o el menor al mayor? El mayor al menor. Hebreos 7:7. A ver, el que lo tenga, por favor, lo lee. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. Entre Jacob y Faraón, ¿quién es mayor? Jacob. Desde la perspectiva de Dios, es un príncipe con Dios. Mayor que el más poderoso de los reyes de aquel tiempo. Linaje escogido. Y entonces Jacob bendice a Faraón. Y para Faraón es una bendición especial que una persona así, una persona del pueblo escogido de Dios, le bendiga. Nosotros, los creyentes, también somos una bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Y somos mayores que ellos desde el punto de vista del Señor. En el versículo 8, Faraón le pregunta, no, es en el versículo 7, a ver, ¿dónde es que le pregunta? Sí, en el 8. Dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob responde a Faraón con un lenguaje muy distinto. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Para Faraón contaba esta vida nada más. Para Jacob contaba esta vida como parte de una más larga. Aquí solo estaba de paso. Entonces su vida en realidad en esta tierra era una peregrinación. Él era extranjero. Es exactamente lo que somos nosotros también. Aquí no tenemos ciudad permanente, aquí no es el lugar de nuestro reposo. Estamos de paso por aquí,
Nuestra verdadera patria está en la gloria. Los días de nuestra vida como creyentes, ¿se pueden contar? ¿Qué tiene un creyente cuando recibe al Señor Jesús? Vida eterna. ¿Puedes contar eso? ¿Puedes contar los años de una vida eterna? No. ¿Puedes contar los días de tu peregrinación? Naciste aquí, recibiste a Cristo en cierto momento y recibiste la nueva vida en ese momento y luego, si el Señor no ha venido, partes de este mundo y se sabe el tiempo de tu peregrinación, pero no los años de tu vida. No se pueden contar. Más o menos en esta luz es que habla Jacob a Faraón. En el versículo 12, alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Si hubieran tenido más hijos, esos hijos de demás hubieran tenido alimento suficiente. Sí. El límite estaba en ellos. José tenía suficiente para todos ellos y más. Es lo mismo que pasa con nuestro Señor, ¿no? Creo que lo hemos visto. Lo hemos visto en algún lugar en el Nuevo Testamento. ¿Os acordáis en dónde? Juan 6:11, ¿puede ser? Hablando del límite. ¿Alguien nos lee este versículo, Juan 6:11? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. ¿Cuánto querían? El Señor hubiera multiplicado más si hubieran tenido ellos más capacidad y si hubieran querido más. El límite está en nosotros. Bueno, en la siguiente porción, y lo digo a manera de introducción, acabaremos en breve. A partir del versículo 13, vemos la condición de los egipcios. No había pan en toda la tierra, versículo 13, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y si habéis leído, seguramente habéis leído muchas veces esta historia, os daréis cuenta que el pueblo de Egipto llegó a ser esclavo de Faraón. Ellos, todos sus cuerpos y todo lo que tenían, todo llegó a ser de Faraón. Esa es la mejor definición de esclavitud. Mientras que Israel, la familia de José, vivía en lo mejor de Egipto, los egipcios estaban en esclavitud. Esta visión es muy, muy importante para nosotros. Viéndonos con los ojos de la fe delante de este mundo, los privilegiados somos nosotros. El linaje escogido somos nosotros. Los que estamos en un lugar muy especial para la eternidad somos nosotros. Dios lo ha dicho.
Y tendríamos que ver las cosas así para ver a los que no son creyentes con compasión. No con envidia, con compasión. Son pobres mientras no lleguen al Señor. Y necesitan nuestras oraciones y necesitan también que les hablemos. Es nuestro privilegio ser hijos de Dios, ser salvos, tener la vida eterna, tener perdón, tener redención, estar del lado del Señor para siempre. Es un privilegio enorme. Somos no solamente un linaje escogido, sino un linaje privilegiado. Y que el Señor nos ayude a vernos así, para ver también en perspectiva a los que aún no han llegado a Él. Muchas gracias.